Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio más a la temática sobre el primer módulo de oncología clínica, que vendría a ser la carcinogénesis y principales aspectos moleculares del cáncer. Bueno, como ustedes saben muy bien, estimados estudiantes, pues el cáncer no es una enfermedad nueva, no es una enfermedad de reciente aparición. Como ustedes pueden darse cuenta, ya en los años 1600 ya se tenían diferentes tipos de cáncer de mama y diferentes tipos de tratamiento. Ya por los años 1500 incluso ya se implementaron lo que son las primeras autopsias en aquellos pacientes cadáveres que ya se diagnosticaban también con diferentes tipos de neoplasias. Y pueden ver también que ya en el año 1660 se realizaron pues, las primeras mastectomías para el manejo de pacientes con cáncer de mama. Pero en ese entonces, pues en los años 1600, la mastectomía pues, era una cirugía totalmente mutiladora, no es lo que actualmente conocemos en la actualidad, una mastectomía conservador. Entonces, como pueden ver acá, estimados estudiantes, pues a medida que va pasando el tiempo, van apareciendo pues nuevas neoplasias, pero también van apareciendo nuevos arsenales terapéuticos, como ustedes pueden ver. Ya en el año 1942 se describieron pues los primeros agentes citotóxicos y sus diferentes neoplasias. En los años 1980 se describieron los primeros agentes de anticuerpos monoclonales. Ya en el año 2010 también los primeros agentes de inmunoterapia. Es decir, que a medida que va pasando el tiempo van apareciendo nuevas enfermedades, pero también al mismo tiempo van apareciendo nuevos arsenales terapéuticos para poder combatir esta terrible enfermedad. Entonces, estimados estudiantes, ¿qué vendría a ser cáncer? El cáncer vendría a ser un término genérico que se designa a todas las neoplasias malignas, es decir, que no es una enfermedad única, sino que es un grupo heterogéneo de enfermedades de causas múltiples que pueden ocurrir en todas las poblaciones, tanto el sexo femenino como el sexo masculino, y también los animales no se libran de esta terrible enfermedad. La característica básica de esta terrible enfermedad es la transmisibilidad de la normalidad celular a las células hijas, es decir, que tiene que tener muy en cuenta esto lo que conocemos actualmente el ciclo celular, por cuyo producto final vendría a ser dos células hijas idénticas, pero en el caso de la neoplasia, todo este ciclo que el producto final son dos células hijas idénticas a su madre progenitora, pues se inestabiliza y se muta y va a dar una proliferación anormal de un número, de gran número, perdón, de células tumorales. Existen causas, o mejor llamado también factores de riesgo. Los factores de riesgo generalmente las vamos a dividir en dos tipos, que vendrían a ser pues los factores de riesgo exógenos y los factores de riesgo endógenos. Los factores de riesgo exógenos generalmente se refieren a la causa externa medioambiental. Ahí podemos mencionar pues, los agentes químicos, radiaciones, físicos o biológicos que vendrían a ser todos los virus, bacterias, hongos o protozoos. Y la parte endógena que generalmente vendría relacionado con la parte genética, porque el cáncer también se hereda en un 10% a una transmisibilidad por dos mecanismos, que es un autosómico dominante y el otro que vendría a ser autosómico recesivo. Entonces, estimados estudiantes, ¿cuál vendría a ser el mecanismo por el cual, por ejemplo, un factor de riesgo que es el humo del tabaco o el fumar va a causar cáncer en esos pacientes que consumen a diario el cigarro? Ese mecanismo se llama carcinogénesis. Carcinogénesis vendría a ser el mecanismo por el cual una célula normal se va a transformar en una célula anormal, ¿no? Como pueden ver aquí en la presentación, generalmente se dice que el desarrollo de un tumor maligno requiere interacción de varios factores que vimos las líneas arriba, ¿verdad? Entre los factores endógenos, que es la parte genética, y los exógenos, que vendría a ser la parte medioambiental. Entonces, estimados estudiantes, este mecanismo tiene pues varios etapas, que vendría a ser uno, la iniciación,
vendría a ser 2 la promoción y 3 vendría a ser la progresión. Cada uno de estos tienen características diferentes, como vamos a ver a continuación. Entonces, estimados estudiantes, esas tres etapas de iniciación, promoción y progresión se caracterizan de la siguiente manera. Generalmente, en la primera etapa, que es la iniciación, generalmente se caracteriza porque va a haber una transformación anormal, o sea, va a haber una mutación genética. Es decir, que se van a transformar o van a mutarse y van a convertir lo que son los protooncogenes, los genes normales, en genes anormales llamados oncogenes y suprimir a los genes supresores tumorales. En la segunda etapa, generalmente, conocida como promoción, en esta etapa se caracteriza porque puede ser un hecho reversible, ya hay una proliferación más en número alto de células tumorales que van a invadir ya otros órganos. Y la última etapa, estimados estudiantes, que vendría a ser la progresión, generalmente esta ya se caracteriza pues porque va a haber una proliferación más anormal de lo debido, porque se van a multiplicar las células tumorales, como puede ver en esta imagen. Las células tumorales se van multiplicando de miles, incluso a millones. Es decir, que estas células tumorales ya tienen características de agresividad, ya tienen características de malignidad, es decir, pueden incluso hacer metástasis, es decir, que pueden viajar de su sitio primario a otros órganos, como ser al corazón, pulmón, hígado, generalmente por tres vías que vendrían a ser la vía hematógena, la vía linfática y la vía por contigüidad. Entonces, estimados estudiantes, estas tres vías son muy importantes porque la primera etapa, que es la iniciación, va a haber una mutación. En la segunda etapa, que es la promoción, va a haber una multiplicación anormal de células, pero este hecho se caracteriza porque es reversible. Y por último, la progresión, que generalmente porque la célula ya es totalmente agresiva con capacidad de hacer metástasis, es decir, de viajar a otros sitios que no sean el sitio primario. Bueno, estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenas tardes y nos vemos la próxima clase. Hasta luego, gracias.